Hoy en Vida Armónica hablamos de yoga. Hablamos de cambios en la vida y lo que supone para ciertas personas empezar a practicar disciplinas como el pilates y en este caso que nos ocupa el yoga. Yo voy a contar mi experiencia personal. Para mí el yoga supuso un antes y un después en mi vida. Yo en las clases de yoga al principio no estaba pasando por una buena situación personal y en algunas clases me ponía a llorar y me contenía porque eso no estaba bien visto, pero había algo dentro de mí que se empezó a mover. Eso fue aproximadamente en 2013. A partir de ahí se inició un camino de autoconocimiento, un camino de conexión con la energía. eh, para el que ha sido clave la persona que vamos a entrevistar a continuación, que es José Manuel Peñalver, que es instructor, profesor de yoga y meditación, y es mi profesor. Yo sigo con él desde el año 2013 porque era el tipo de instructor, el tipo de profesor, el tipo de persona que enseñaba el yoga que a mí me iba bien y me sigue yendo bien, y es el Hatha Yoga. Así que, José Manuel, lo primero de todo, quiero agradecerte por todos estos años, todas las enseñanzas y ese regalo que llevas a la vida de tantas personas, ahora también con tu escuela de yoga online. Bienvenido a Vida Armónica. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias. La verdad es que el agradecimiento te lo tengo que dar yo también a ti y a todos los alumnos y alumnas que como tú conectáis con la enseñanza del yoga, o por lo menos con esta filosofía, con este método con el que yo suelo trabajar en mis clases, porque eso es lo que a mí también me nutre, me alimenta y hace que yo también crezca como profesor de yoga, porque no es un camino solo en una dirección, desde la enseñanza del profesor hacia el alumno o a la alumna. Del alumno y de la alumna también los profesores nos enriquecemos y recibimos los estímulos para hacer cada día mejor nuestro trabajo. Y hacerlo mejor es hacerlo mucho más consciente también, Uh porque nos -huh. enseñáis los alumnos a desarrollar conciencia para ver vuestros procesos, para sentir cómo hacéis la práctica, cómo trabajáis, y eso es información que al profesor, a mí en este caso, me nutre muchísimo. Así que Fíjate que muchísimas gracias a ti. de nada, encantada. Yo hay algo que a mí me pareció fundamental, porque yo venía de trabajar otras disciplinas, ¿no? Con otro tipo de instructores que a mí me chirriaba, ¿no? Incluso me llegué a leccionar en algunas ocasiones. Entonces, lo que tú dices en tus clases desde el principio es no fuerces, o sea, trabaja aceptando cuáles son tus limitaciones. Desde ahí comenzamos a entrenar también no solo el cuerpo, sino la mente, las emociones y ojo, aquí con el yoga hay una conexión también con nuestra parte más alta, nuestra sabiduría infinita, nuestra energía que nos conecta con todo y con todos, que puedes llamarlo espíritu o como te dé la gana, pero desde mi experiencia personal la hay y es súper importante. El yoga no es solo un trabajo físico. Hay muchas personas que buscan solo ese trabajo físico. La persona que entra en yoga entra eh, quizás para sentirse bien, o la mayoría de las personas, según tu experiencia, ¿qué es? Porque hay gente que entra y dice, oh, yo aquí no entro, que no hago nada. Esto para mí no es ejercicio y al contrario, con el yoga se trabaja internamente incluso todos los órganos del cuerpo. ¿Qué opinas? Pues lo que dices es totalmente cierto y tiene un proceso y para mí desde mi experiencia y desde la experiencia de las personas que a mí me enseñaron, mis maestros también, es algo que creo que es muy sencillo de explicar y por eso hace que conecte tanto a la gente al menos con este estilo de enseñanza del yoga, ¿no? Vivimos en un estilo de vida que es bastante alienante y ahora hemos vivido una pandemia y una situación un poco inesperada que ha supuesto un proceso de estrés sobre un estilo de vida en el cual ya estábamos bastante estresados, ¿no? Entonces, este estilo de vida, vamos a hablar antes de la pandemia, ya nos hacía preguntarnos y cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Y a determinadas edades, cuando vas avanzando en la vida, vas adquiriendo un recorrido personal, profesional,
pues empiezas a cuestionarte determinadas cosas acerca de la vida, ¿no? Y eso es consustancial al crecimiento y a la evolución de la naturaleza. Hay personas que a lo mejor esto se despierta más jóvenes, pero en general, en la edad más madura es cuando empiezas a cuestionarte determinadas cosas de tu vida y sobre todo cuando por circunstancias externas existe el anhelo de reencontrarse y reconocerse a uno mismo, ¿no? Es decir, los trabajos generan bastante estrés, las relaciones personales también, frustraciones, etcétera. Entonces llega un momento en que te preguntas quién soy yo, qué estoy haciendo en la vida, cuál es el sentido de mi vida. Y en realidad lo que existe es un vacío de ser uno mismo, que es lo que decía que este estilo de vida ha ido alienando. Es decir, desde que nacemos nos hemos ido encaminando en una cultura de éxito, de conquistar cosas, de buscar objetivos fuera, de confundir la necesidad de tener con la necesidad de ser. Es que ni siquiera nos planteamos la necesidad de ser. Todo va a contener. Equiparar, Eso es. eres si tienes, y eso es Exacto. totalmente erróneo. Ese es el gran error de nuestra vida, porque luego cuando has ido consiguiendo todo lo que pensabas que era la clave y el secreto del éxito, te das cuenta de que no resuelve un vacío que tenemos, que es un vacío de ser. Y esto es como los depósitos de gasolina de cualquier vehículo. O sea, el depósito de gasolina es para la gasolina. Si echas cualquier otra cosa que no sea gasolina, el coche no anda. Es cierto. ¿No? Puedes echar agua, puedes echar gaseosa, puedes echar lo que quieras, pero el coche no anda. Entonces, el depósito de ser solo se llena con ser para que el vehículo siga caminando. Entonces, la práctica del yoga lo que nos hace es ayudarnos a conectar con eso que en el yoga llamamos el ser esencial, que es la esencia, y esa parte es la parte más espiritual, más trascendente de la que tú hablabas. Tiene un camino, es decir, no podemos entrar directamente a la parte esencial, trascendente, porque somos un todo, somos la parte física, la parte mental, la parte emocional y esta parte átmica del alma espiritual. La puerta de entrada siempre es el cuerpo físico, porque es lo más tangible, es por donde nos empezamos a reconocer, pero desde un ámbito para mí muy esencial, que es además muy profundo y muy poderoso, que es la capacidad de sentir. Yo, te cuento una anécdota, una alumna también me regaló una vez un frasquito de sales de baños, espumas aromáticas y estas cosas, y me puso en el tarro, siéntete. Dice, te pongo esto... Lo dices mucho, claro, en tus clases. Porque probablemente sea el verbo que más utilice en la clase, el imperativo que más utilice, siéntete. Sí. Porque esa para mí es la clave de todo. Ahí es como empezamos a adentrarnos en rehabilitar nuestra capacidad de sentirnos y nuestra conexión con esa parte que durante mucho tiempo hemos dejado desatendida porque nuestra atención se ha ido más hacia lo de fuera y hemos depositado en lo de fuera nuestro propio bienestar, cuando eso ha sido un error. Claro, cuando descubres eso, pues es normal que te emociones, que te entren ganas de llorar. Me lo han comentado muchísimos alumnas y alumnos también, y digo, es normal porque estás conectando con una parte tuya que estás rescatando y que te está dando las gracias por rescatarla en este momento. Desactivar la mente para gente que es muy mental. Yo le doy mucho a la mente y soy muy rápida en pensamiento, quizá por esto de dedicarte a la información. Bueno, yo también, a las noticias. Va muy rápida la mente. ¿Qué pasa cuando entras en una clase de yoga? Que desactivas la mente, te conectas con eso que sientes y estás centrado. Haces un tipo de meditación porque es o de mindfulness de 1 hora o de 1 hora y media, y centrándote en algo muy potente que la gente no lo practica, que es la respiración. La respiración es fundamental. Entonces, cuando, como dices tú, inicias el camino, vas poco a poco, porque al principio hay posturas que no salen. No salen. Y hay posturas de equilibrio, José Manuel, muy sencillas, como la postura del árbol, que a priori puedes hacerlo con diferente grado de complicación y te caes para un lado y dices, y te frustras. Pues eso es un síntoma de que tú no estás equilibrado por dentro. Claro. El cuerpo te está diciendo cómo estás tú por dentro. Entonces es un proceso. Por cierto, José Manuel, un día me comentaron el caso de alguien que hacía la postura del árbol todos los días y dice que así se mantenía joven. ¿Tú qué opinas?
Bueno, hay otra postura también Sí. que yo leí de un médico chino, medicina tradicional china, que era simplemente nada más salir de la cama, levantarte por las mañanas, ponerte Ujú, de pie y estar un minuto alternativamente con una rodilla levantada. O sea, levantas la rodilla en ujú. flexión de 90 grados y eso es el mejor ejercicio que puedes hacer por las mañanas. Evidentemente, las posturas de equilibrio, el beneficio que tienen, o fisiológicamente, lo que trabajan es la conexión y la comunicación entre los dos hemisferios El cerebrales. cerebro. Ujú. Yo no me atrevería a decir que si Que, practicas la postura del que árbol todos los días rejuvenece, no te van a vas salir a arrugas, aumentar la que no. longevidad porque hay otra serie de variables fisiológicas, de salud, hereditarias que intervienen también en todo esto. Pero lo que sí es cierto es que una buena práctica de yoga te rejuvenece, Ujú. no es que te rejuvenece, lo que hace es retrasar el envejecimiento. Entonces, claro, dices la edad que tienes y la edad que aparentas, el aspecto físico y la gente se sorprende mucho también, A mí me echan ¿no? bastantes menos, lo dejo ahí. A mí también. A mí también. Bueno, Lo cual, pues bueno, está bien, está bien. está muy bien. Bueno, hablábamos de Sí. tu escuela de yoga porque das ahora, desde que lo permitieron, Ujú, sigues dando clases presenciales en distintos centros, pero pusiste en marcha ujú. una escuela de yoga online. eh, Sí. yo me he beneficiado de ella porque eso de hacer la clase en casa es espectacular. Mm, Bueno, es un regalo, ¿no? Como dices sí, tú, puedes terminar la clase e irte a la cama directamente porque terminas muy directamente. relajada, ¿no? Se llama Sí, Yoga con Dharma, con H intercalada, .online. ¿Cuál ha sido tu sí. experiencia durante este año? Porque felicidades, acaba de cumplir un año. Justo, justo, cumplimos un año. Yo empecé con el tema de la pandemia en otra entrevista que hicimos anteriormente, pues Ujú. bueno, sentí que tenía la necesidad de aportar algo, ¿no? A, a la salud y al bienestar de las personas en una situación que para todos era algo novedoso, ¿no? Digo, bueno, yo desde mi actitud de servicio y desde mi actitud de querer aportar algo, ¿qué puedo hacer? Digo, bueno, pues nada, abrirme un perfil en Instagram y dar clases en abierto a los alumnos que me seguíais en los centros donde daba las clases, ¿no? Entonces, bueno, pues el primer día me sorprendí porque de repente había como, yo no tenía perfil de Instagram, pero me hice un poco con las teclas de toda la aplicación y vi que de repente había como 120, 130 personas. Dije, ostras, pues esto es espectacular, o sea, me llamó muchísimo la atención. Y paralelamente, mientras iba dando las clases todo el tiempo del confinamiento, dije, esto puede ser un proyecto para Ujú. futuro también, que ha venido para quedarse, la opción o la posibilidad de dar clases online, porque además tenía alumnos de otros centros de hace muchísimos años que siempre me han dicho, oye, ¿dónde das clases? Que quiero ir contigo. Oh, es que no puedo porque estoy fuera de Madrid y Claro. tal. Mm. Y dije, pues a lo mejor puedo abrir un canal y recoger de nuevo a todos estos alumnos para seguir dando clases. Y luego me di cuenta también de que como todo está cambiando y está evolucionando tan rápidamente, eh, tenemos la posibilidad y también los recursos y la capacidad de adaptarnos a este cambio, ¿no? Ujú. Y aunque nadie se imaginaba que pudiéramos hacer vida online, a raíz de la pandemia esto se ha instalado en nuestras vidas como algo muy cotidiano. Y luego es que tampoco hay mucha diferencia hay diferencias, obviamente, no lo voy a negar. Una clase presencial mueve muchísima energía, pero una clase online en directo, conociendo a tus alumnos, conociendo al profesor con el que impartes las clases habitualmente, también tiene ese punto de conexión y Lo de tiene, afinidad y eso es. además de no desvirtuar lo que es la esencia de la práctica, porque el yoga es un camino hacia adentro y se empieza desde dentro y termina hacia adentro también. Entonces, no es necesario, yo invito siempre a hacer la práctica con los ojos cerrados, sentirse lo que estábamos hablando antes. Yo lo Y el hecho de recomiendo. claro, el hecho de tener un canal online no supone ninguna limitación, al contrario, es una experiencia que además en directo cohesiona mucho más al grupo y por temas de cuántica, de física cuántica, que no vamos a Sí, la abrir tratamos ahora, el programa pasado, hablamos de ello, sí. eso es. Esa simultaneidad y esa coincidencia espacio-tiempo
en una energía, en una intención determinada que yo como profesor trato de transmitir y que vosotros con la apertura también recibís. La experiencia es igual de satisfactoria, de beneficiosa y de proporcionar bienestar que en una clase online, o sea, que en una clase presencial. Así es. Bueno, ibas para creativo publicitario para dedicarte a eso Sí, profesionalmente y al final te sí, quedas sí. con el yoga. Sí, sí, sí. No sé si quieres que cuente un poco la experiencia. Te cambió la vida totalmente. Sí, bueno, digamos que fue una cosa que la vida tomó la decisión por mí, porque yo en ese momento, como tú bien dices, estaba trabajando en una agencia de publicidad como creativo publicitario. Fue en la época del 2007, 2008, cuando empezó la crisis, la primera crisis. Entonces, claro, hubo unos reajustes en la estructura de la agencia y, bueno, pues yo salí perjudicado en esos reajustes y Entre me despidieron. comillas. Sí, bueno, lo llamamos así, ¿no? Tú ya sabes. Entonces, claro, yo ya me había metido en una hipoteca, me había comprado la casa, todas estas cosas. Tenía ya mi formación de profesor de yoga. Yo practicaba yoga como alumno, sin más, y lo único que quería era, pues bueno, profundizar en una disciplina como hobby, como enriquecimiento personal. Nunca me planteé dar clases. Y en ese momento, pues bueno, conseguí un equilibrio entre lo profesional, porque empecé a trabajar como freelance en la parte publicitaria y a dar clases, aprovechar que tenía el título de profesor de yoga, a dar clases también en diferentes centros. Entonces, bueno, no puedo decir, me gustaría decir, porque quedaría igual como muy trascendente y muy evolucionado, que tomé una decisión consciente de dejar la publicidad para dedicarme al yoga, pero en realidad fue la publicidad la que me dejó a mí para que me dedicara al yoga. Es decir, la vida utilizó uno de mis miedos, que era el tener que asumir la responsabilidad de la hipoteca, de hacer frente a todas esas obligaciones y compromisos financieros, y abrirme vía dentro del yoga. Luego, con el tiempo, pues me di cuenta de que ese era mi camino y que ese era mi sitio también. No, Y desde aquí a la vida lo agradezco y agradezco que utilice mis miedos y todos mis complejos para hacer lo que tenía que hacer al final. a mí también me pasó algo similar laboralmente y bueno, el camino me ha conducido hasta aquí, así que también doy las gracias por ello y bueno, yo digo que en la vida no hay casualidades, que hay causalidades. No, así es, Y luego está el que tú tomes un camino u otro, que ahí también claro. somos responsables. Sí, al final la última decisión la toma uno, porque yo en ese momento podría haber dicho también, o igual que tú, decir, no, pues no me abro por aquí porque no creo en esto, porque no lo siento, por lo que sea, ¿no? O te quedas en el miedo y Y no o avanzas, te ¿no? quedas en el miedo, no avanzas, o empiezo a buscar más intensamente trabajo por el otro lado, por lo que venía haciendo hasta ese momento, Pero seguro que eso pero no te hacía tan feliz, ¿eh? claro, la decisión que tomé la tomé desde, bueno, ahí sí fue consciente, decir, bueno, pues voy a apostar por esto también, porque además como paralelamente tenía el otro trabajo también como freelance y me iba bastante bien económicamente y profesionalmente, era un equilibrio porque en el tiempo que quedaba daba las clases de yoga, luego trabajaba desde casa y me parecía una fórmula muy cómoda. Pues lo estuve, la verdad es que lo disfruté y bueno, me enriqueció en esas dos facetas también. Yo tengo una parte creativa también muy incipiente, ¿no? Que necesita expresarse a través de la escritura, de la palabra, de la conversación, del Mm, diseño, y luego tengo la parte más trascendente, espiritual, también, que es a través del yoga, y la parte de servicio, que para mí es importante también, fundamental. porque en el yoga ahí tiene que haber una vocación de servicio, de ayudar a los demás, de ponerte en disposición de ayudar a los demás, y eso es algo que también es necesario atender. Yo nunca Bueno, me imaginaba de adolescente o de pequeño, cuando nos preguntaban qué quieres ser de mayor, profesor de pues yoga. quería ser, vamos, ni Eso sabía no lo que lo era el dice yoga casi en nadie, ¿eh? esa edad. Eso a no Pero ser bueno, que el niño esté muy avanzado, muy sí, consciente, muy evolucionado, que ahora los hay, cada vez los hay más. sí, 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 sí. Eso no lo suele decir, a no ser que Sí tenga alguien reconozco que cercano, había, ¿no? reconozco que había en mí, siempre de pequeño, había una inquietud por todo lo que tenía que ver con el espacio, el Ujú. universo, el espacio. Me acuerdo una serie que había de Carl Sagan, Cosmos,
que Sí. yo estaba pegadizo a la televisión con esa serie. Y todo lo que tenía que ver con, pues eso, con la formación del universo, los movimientos de los planetas, todo eso me llamaba siempre muchísimo la atención. Y bueno, quizás ahí había ya una chispita Ujú. de algo más que luego tendría que brotar y desarrollarse. Pues son chispitas que están dentro de nosotros y que el yoga nos ayuda a despertar. Y es así, es un Así es, camino. El que lo elige es porque tiene que elegirlo y es su camino. Cada uno tiene que ver lo que le va bien, porque no a todos nos va lo mismo, ni la misma disciplina, ni el mismo camino, pero es importante que antes de cerrar la puerta probemos, experimentemos, claro. porque hay muchas herramientas que podemos Ujú, desarrollar y que tenemos a nuestro alcance, no solo para tener mejor salud, para envejecer más tardíamente, sino también para conocernos mejor y desarrollarnos personalmente. Yo, por ejemplo, a mí, ¿quién me iba a decir que con el yoga iba a aprender a ser más flexible en la vida? Porque era una de las cosas que necesitaba como el agua. Y a ujú, través del yoga pues hoy en día soy más flexible. ujú, Esto de no permitirte fallar, pues ya te permites fallar claro. de otra manera. O sea que el yoga tiene un impacto también en nuestras relaciones y en nuestra relación con nosotros mismos. Así que, bueno, yo invito a la gente que quiera, Ujú. que no haya practicado yoga, a que pruebe, por ejemplo, es algo muy fácil, yoga con Dharma, hintercalada.online, y que empiece a practicar yoga y que vea si eso es lo que va con él o con ella. Claro, yo siempre digo, si me permites, que cada uno ha de encontrar su sitio, su espacio y su lugar y luego habitarlo. Es decir, no solamente es encontrar el sitio, es luego habitarlo, vivir, instalarte ahí. No hay que tenerle miedo al yoga con el prejuicio de que soy una persona muy rígida, soy un tronco, soy una piedra, yo no me puedo mover. Ese prejuicio hay que eliminarlo porque en la práctica del yoga, por lo menos en el que yo enseño, no se trata tanto de hacer una exhibición física en términos de elasticidad o de flexibilidad, sino de reconocerse, de aceptarse, de sentirse. Porque además es que por definición las posturas de yoga no tienen un punto de inicio, un punto final, es un recorrido en el que tú lo que haces es mantener una relación contigo mismo a través del cuerpo. Y todo eso luego se extrapola en la vida. Tú hablabas de flexibilidad. No es Entre tener otras más cosas, flexibilidad, entre claro, otras entre otras cosas. cosas, por ejemplo, pero recogiendo el tema de la flexibilidad, no es hacerse más flexible, de llegar abajo, cogerse los pies. La flexibilidad es Es una actitud permitirse, vital. permitirse Claro, y aceptar hasta claro. dónde llegas. Ya está. No Sí. exigirse Y más de lo que luego, puedes. claro, y luego que en la vida eso se traslada también como una actitud, es decir, eres más flexible a la hora de aceptar opiniones de otras personas, eres más flexible a la hora de permitirte ser Fallar. menos autoexigente, no el perfeccionismo, eliminarlo. Hay otras personas que lo viven todo con mucha intensidad, con mucha contundencia, con mucho perfeccionismo, ¿no? Entonces, eso también genera un impacto dentro de nuestro cuerpo que luego también se traduce en términos de salud, probablemente en alguna patología, ¿no? El yoga lo que nos enseña es, a través de nuestro cuerpo, a conocer nuestras actitudes y a flexibilizarnos, como tú dices, en cuanto a la concepción de la vida. La vida no es algo rígido, la vida no es algo estático, la vida no es algo que es así y no es de otra manera. La vida es diversidad, es infinitud, son múltiples posibilidades y tener una mente abierta, tener una actitud permeable, hace que podamos disfrutar de muchísimas cosas de la vida a las cuales a lo mejor no nos dábamos el permiso de acceder por precisamente esa rigidez mental. Ujú. Entonces, yo voy más por ese camino de abrir la mente, de abrir actitudes, de abrirte a experiencias, de abrirte sobre todo a sentir, a sentirte. Cuando sientes quién eres, te permites hacer absolutamente todo, hasta fallar. Eso es, eso es. Es una vida no solo que evitas patologías, fortaleces la salud, eliminas estrés, hay un ganar-ganar, ¿no? En el bienestar con la práctica del yoga. Es que también vives más en paz contigo mismo y con todo tu entorno. Eso es una Ujú. filosofía de vida, al fin y al cabo. ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo? Entramos en Yoga con Dharma.
Pues hintercalada.online. claro, las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, pueden entrar en Yoga con Dharma. Dharma es escrito con DH intercalada, yogacondharma.online. Ahí está toda la información de la escuela. Luego también en Instagram, en el perfil @yoga con Dharma, también pueden ver el perfil y hay un link a la web también. Y bueno, puedo dejar también mi teléfono Pues si sí, hace falta. Vale, pues 616 92 97 25. Como queda grabado, le puedes dar para atrás para anotar bien sí, el teléfono de las personas que nos vean. Y 610. invito a todo el mundo a buscar ese camino. No es necesariamente que sea en mi escuela, pueden encontrar Otras en u la otra afinidad en otra disciplina. persona u otra disciplina, pero lo que sí es ineludible y en el tiempo que estamos viviendo, con todo lo que está sucediendo, con todo lo que queda por suceder y que estamos transitando hacia esos cambios, encontrar una disciplina, un trabajo, una actividad, algo que nos conecte y que nos devuelva la conexión con lo esencial, porque eso es lo que nos va a colocar en posición de afrontar los cambios y vivir todos los retos y desafíos que estamos viviendo, primero con mucha más conciencia y después con mucha más plenitud también. Y de una manera mucho más armónica y evitando Eso es. muchos problemas de salud física y salud mental que ahora se están agudizando. Así que José Manuel Peñalver, instructor, profesor de yoga y meditación, muchas gracias por compartir este tiempo en Vida Armónica y por todos estos años. Yo ya a nivel personal te doy las gracias por todos estos años. Pues gracias a ti, a tu programa, a todas las personas que trabajáis y colaboráis en este programa, porque creo que es una aportación muy bonita, muy hermosa, muy bella y muy necesaria también para todo el mundo. Cada Así que uno, gracias a ti también. gracias, cada uno hacemos la nuestra, que Eso es, no eso sobran, es, no sobran. eso es. Y entre todos vamos sumando, muy bien. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte, sé feliz, sed felices todos. Namaste. Gracias. Om Shanti. Namaste, Om Shanti.